Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a entonces continuar con las 12 características del pecado. Como ustedes saben, yo he tenido esta serie que estoy un poco atrasado. Obviamente no estamos en la parte 7 de 12. Me faltan otros capítulos más y verdaderamente me falta un poco, obviamente. Pero yo quiero continuar en esta mañana y ver si puedo terminarlo a fin de año. Estas 12 características del pecado. Yo creo que el pecado es algo que podemos hablar por mucho tiempo y quizás no terminar, porque es que es demasiado detalles. Les recomiendo a cada uno de ustedes y a los que nos visitan a través de Zoom, que visiten nuestro canal de YouTube, Templo Bíblico 126, donde los mensajes que se perdieron se pueden escuchar más luego. Nuestro canal está creciendo, gracias al Señor, como dice, ¿cómo se le dice eso? Consistente, ¿verdad? Consistente, con nuevas personas escuchando la palabra del Señor. Y obviamente hay que siempre afinar y atunar más y más, pero hay que tener siempre la paciencia y la visión para ver dónde vamos a llegar nosotros como iglesia en el futuro. No exigir necesariamente que ahora esté la transformación que queremos, sino más bien poder trabajar en que la iglesia pueda tener esa visibilidad en el Internet. En estos temas estamos hablando de ejemplos bíblicos y personajes bíblicos que han en alguna manera u otra cometido un pecado tan ejemplar que puede enseñarnos a nosotros cómo poder evitarlo. Nosotros cuando escuchamos consejos de los más viejos, es simplemente los viejos habiendo caído en agujeros, tratan a nosotros de decirnos cómo no caer en ese agujero. Y no estoy hablando de viejo de edad necesariamente, sino también de experiencia. Pero una cosa también es que yo voy a caer también en algunos agujeros y yo tengo que ayudar a los demás, a los más jóvenes que yo quizás, a no caer en esos mismos agujeros. Y la Biblia es así. La Biblia enseña todos los errores de los creyentes y también de los hombres de Dios, porque me interesa mucho que hay muchas veces que se dice de alguien todo lo bueno, pero no se dice también lo negativo. Y viceversa también, puede ser que se diga todo lo negativo, pero no se dice lo bueno. Pero la Biblia habla de las dos cosas. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó amigo. Pero a Abraham no le pasó por la mente que era algo contrario a Dios llamar a su siervo y decirle, ven acá que vamos a tener un hijo porque mi esposa me está metiendo presión, ¿verdad? Entonces, el Señor declara todas las características de una persona, tanto las buenas como las malas, pero Dios no se olvida de lo bueno. Y eso es muy, muy importante. En la primera característica, hablamos que el pecado es irracional. No se puede entender. Hay cosas que uno quiere como tratar de defragmentar o entender por qué es que el humano hace pecado o comete una infracción. Y tú puedes pasarte el día entero en eso y vas a fallar. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no se puede dialogar. Tú no puedes dialogar con eso. Tú no puedes defragmentarlo en tu mente. Tú no puedes definirlo verdaderamente. El pecado es irracional y te hace hacer cosas que tú jamás pensaste que ibas a hacer. Quizás muchos de nosotros diría, no, nunca yo le pondría la mano a otro hombre. Digamos un hombre a otro hombre, gay, ¿verdad? Homosexualismo. Eso nunca hubiera pasado. Miren, hermanos, sinceramente, la palabra del Señor dice, el que dice que está firme, mire que no caiga. Y es importante eso. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a una situación tan extrema que tú no te reconoces después cuando tú estás ahí. Así que nosotros leímos ahí el ejemplo de Amnón y Tamar en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1, donde un hombre, hijo de David, tomó a su hermana, o sea, incesto, y la forzó a tener relaciones sexuales. O sea, eso nadie lo piensa mucho. Y dice, oye, pero eso está raro, eso está ridículo. Y dice la Biblia que él tenía pasión por su hermana y después que la tuvo y durmió con ella, tuvo más pasión con el odio que le tenía que con el amor que le tenía. En otras palabras, la odió más que con el amor que él sentía. O sea, que era era como un deseo carnal, vivo, extremo. El pecado es irracional. Segundo, la segunda característica es que el pecado se justifica en la mente del pecador. La persona que está en pecado dice en su mente, bueno, yo lo estoy haciendo, pero es porque tal y tal cosa. O porque mi mamá quizás no me enseñó a cómo no robar. O quizás mi hermano fue el que me enseñó
hacer esto. O quizás mis amigos, etcétera, etcétera. Siempre hay una excusa, siempre hay alguien a quien culpar. Yo no puedo asumir la responsabilidad. El pecado se justifica en la mente del pecador. Y hay veces que dice, bueno, yo lo hice, yo robé porque a mí nadie me dio nada en la vida. Pero eso no es una excusa delante de Dios. Todos daremos cuenta delante del Señor por nuestras acciones. Y Dios no va a preguntar al vecino por qué tú le enseñaste a hacer tal cosa. Porque ese es el problema del pecador. El pecador no se ve a él mismo como pecador, él ve a todos los demás como pecador. Y nosotros vimos a 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1, el ejemplo del rey Saúl. Y Saúl a todo el mundo lo culpaba, a todo el mundo. Y incluso hasta en una ocasión, viéndose de frente a frente con el profeta, ustedes saben, los que saben de las escrituras, saben que Samuel le dijo, oye, pero Jehová Dios te mandó a matar a los enemigos de Jehová y a eliminar todas sus cosas, incluso los animales de ellos. Y Saúl dijo, sí, así haré. Y cuando va a eliminar el enemigo de Jehová, los enemigos del Señor, dejó las ovejas y dejó al rey y con vida. Y cuando Samuel se presenta delante de él, y estoy resumiendo lo más breve posible, pero Saúl le dijo, sí, pero el pueblo perdonó. El pueblo, pero tú eres el rey, tú eres el que manda, ¿verdad? Saúl siempre buscaba la forma de cómo sacarse la responsabilidad de sí mismo. La tercera característica es que el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Hay muchas veces que uno cree que uno sabe las consecuencias de lo que va a pasar y que uno puede tolerarlo o lidiar con eso, pero en verdad el pecado es muy, muy costoso. Te cuesta hasta años de tu vida, noches que tú no vas a poder descansar. Óiganse, hay tantas ocasiones en el cual hay muchas personas en las cuales han cometido infracciones tan tales que creían que se le iban a salir con la suya y después le va tan mal que le cuesta la felicidad y años de matrimonio, ministerios, todo tipo de cosas, hogares, propiedades incluso. El pecado siempre es más caro de lo que estamos dispuestos a pagar. Mírense el ejemplo de David en 2 Samuel capítulo 11, que él viendo a una mujer desnuda, bañándose en su palacio, él estaba en el palacio y él está viendo su galería, lo vio desde fuera y vio a esa mujer y le dice, dame esa mujer. Y le dijeron, sí, pero ya está casada. No importa. Y la trajo y ustedes saben lo que pasó, que ella quedó encinta inmediatamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que él quiere deshacerse de esa involucración. Él quiere eliminar a su esposo para que así se vea como que él la está recibiendo por gracia. Y sabemos que Dios no le responde amigablemente a David. Y David no solamente le costó su testimonio delante de todo su reinado, sino también sus amigos, sus hermanos, su familia y sus hijos. Muchos de sus hijos murieron después de ese pecado, en particular Absalón, a quien él amaba. Cuarta característica, el pecado nunca se paga solo. Es que tú no pagas tú solo solamente por tu decisión, lo paga tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu hermana, tus tíos, tus amigos, tu iglesia, todo. Y muchas veces la iglesia es afectada por el pecado de uno solo. A veces creemos que mi pecado está para mí y nadie tiene que saber lo mío, pero lo que tú no sabes es que la iglesia se apaga porque el Espíritu Santo está aquí. Entonces, como el Espíritu Santo se está moviendo, Él está viendo la iglesia. Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre y cada mujer. Él conoce verdaderamente. Yo no lo conozco, usted no lo conoce. Nadie lo conoce. Por eso hay que tener cuidado. Y yo he aprendido a tener cuidado de defender a nadie. Yo quiero escuchar todas las versiones porque es que uno nunca sabe lo que uno está, ¿verdad? Sabiendo. Uno no sabe verdaderamente, no conoce el corazón. Mírense lo que pasó con Acán, ¿verdad? Que verdaderamente él tomó del anatema, para los que conocen la Biblia, él era parte de el liderazgo de Josué y, resumiendo brevemente, el Señor manda a eliminar a sus enemigos una vez más y Acán toma del anatema, toma un manto babilónico de púrpura, muy, muy costoso, y lo esconde. Y entonces, cuando el pueblo de Jehová va a pelear otra vez con sus enemigos, mueren una balsa de gente y Josué pregunta al Señor, ¿pero qué pasó? Tú estabas supuesto a defendernos. Y el Señor le dice, espérate, no es que yo estoy supuesto a defender, ustedes desobedecieron. Ustedes. O sea, todo el pueblo ha pecado. Uno pecó, pero Dios asume a todo el pueblo,
¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con Acán? Lo recogen a él, a su esposa, a sus hijos, todos, y todos son apedreados. Y entonces la calamidad de Jehová se dio. O sea que todos pagan por el precio de uno. La quinta característica es que el pecado te seduce. Nunca Satanás tienta a alguien con algo que no te agrada. Incluso hasta con cosas que verdaderamente suenan y parecen lógicas y necesarias. Miren, por ejemplo, el ejemplo de Eva en el libro de Génesis. Está aquí errado el asunto del texto, pero es en Génesis, capítulo 3, en el cual Satanás le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y ella empieza a conversar con Satanás, y es el peor error que puede hacer cualquier persona, es conversar con Satanás, porque Satanás tiene demasiados años de experiencia, caballero y hermana, demasiados años de experiencia. Él es viejo, ¿verdad? Él es muy, muy antiguo, y él sabe cómo hablarte para convencerte de lo que tú quieres. Y entonces Eva empezó a conversar con él, y Satanás le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él seréis igual a él, ¿verdad? Conociendo el bien y el mal. Y eso fue la tentación de Eva. Eva sintió: oye, yo quiero ser igual a Dios. Incluso empezó a dudar de Dios, y uno se pone a pensarlo. Dice: ¿será que Dios me dijo la verdad? ¿Verdad? Y ahí es que empieza el asunto. Ahí es que empieza la decadencia de un ser humano. Es cuando empieza a dudar de la palabra de Dios. ¿Será cierto esto? Y como ustedes saben, ese pecado nos causó a nosotros el problema. Por eso es que dice que el pecado no lo paga uno solo. Sexta característica, antes de terminar con esta introducción: el pecado afecta a tu futura generación. No solamente tus amigos que están alrededor, sino los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Nosotros vimos a través de la data que si tú eras borracho y viviste como un borracho, es muy probable, las posibilidades son muy altas de que tu hijo también salga con problemas de alcohol. Si tú tienes problemas de educación, también la falta de educación se hereda. Es muchas cosas que se heredan, incluso el efecto del pecado. Y vimos el ejemplo de Lot, que ustedes saben que después de separarse de Abraham, el cual era su líder, era espiritual, se separó y se fue a Sodoma y Gomorra. Y cuando llegó allá, él se aturdió. Yo no sé por qué Lot fue para esa ciudad cuando él era justo, era un hombre bueno. Y él estaba turbado diciendo: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Sucede que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y lo salvó a él y a sus dos hijas, su esposa quedando como estatua de sal por mirar hacia atrás. Y sus dos hijas tuvieron relaciones, sí, relaciones incestas con su papá, y tuvieron hijos, los cuales fueron enemigos del pueblo de Israel hasta mucho más después. La séptima característica del día de hoy es que el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. El pecado forma un corazón que no razona ante la verdad. Aún la voz de Dios es rechazada cuando un corazón está endurecido. Querido hermano y amigo que nos visita, también los que están en Zoom, cuando una persona tiene un corazón endurecido, no hay forma de convencerlo, porque su corazón ya está convencido de lo que desea. Pero hablemos del corazón. Cuando pensamos en el corazón, pensamos en esto, en algo bonito, un Valentine's Heart, corazón de Valentín, ¿verdad? Qué lindo. Pero ¿qué dice la Biblia? No, lo que enseña la ciencia es que el corazón es algo así. Y yo le tengo terror mirando una operación de corazón abierto. Yo no quiero saber de eso, ¿verdad? Pero el corazón en verdad no es un órgano para pensar, no es un órgano que piensa ni nada por el estilo, sino que es un órgano para pompar, o se dice pompar en español, pompear, gracias, pompear sangre a todo el cuerpo. Cuando el corazón se detiene, cuando hay un paro cardíaco, la sangre no está rodeando, entonces ahí es que tú mueres. Es muy, muy importante el corazón. Y la Biblia habla 876 veces acerca del corazón. Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La primera mención de la Biblia en cuanto al corazón se refiere, tiene una connotación negativa. Eso es para que ustedes vean qué tan terrible, ¿verdad?, es el corazón, pero no estamos hablando del órgano, vamos a explicarlo un poco más luego.
Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, de todo tu corazón. ¿Ven? También tenemos Juan capítulo 12, versículo 39 al 40, que dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Y antes yo estaba confundido con este verso. Yo pensaba que se endureció el corazón para que ellos no vean con los ojos, pero entiendan. No. Lo que quiere decir es que endureció su corazón para que ellos no tengan estos resultados positivos, que vean con sus ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y ellos Dios los sane. Por tener el corazón endurecido, ninguna de estas cosas acontecieron. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿verdad? Todos nuestros, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a lo más íntimo e interior de la persona, o sea, la mente, el espíritu, el alma, etc. El corazón es el centro de toda decisión, carácter y deseo de todo ser humano. Y ustedes saben muy bien que a mí me fascina mucho estudiar el hebreo. Y aquí vengo a traerle un poquito de hebreo para el corazón. Primeramente, hebreo se dice lebab, ¿verdad? Corazón, perdón, se dice lebab en hebreo. Y tienen que entender que la mente de los israelitas y del escritor no tenía un concepto de lo que era el cerebro. Para ellos el cerebro no era un procesador de pensamiento, ni de conocimiento, ni nada de eso, ni de memoria. No. El cerebro era como un órgano extraño. Piensen que en esos tiempos no había medicina muy avanzada, no había mucho conocimiento en cuanto a la ciencia, etc. Y no tenía ni siquiera un nombre para el cerebro hasta mucho más después. Ellos pensaban que todo intelecto venía del corazón. Porque en Proverbios 2:10, ustedes lo ven, que dice: cuando la sabiduría entrar en tu corazón. Y la razón es simple, porque el corazón es un órgano que siente ciertas cosas. Tú sientes en tu corazón ciertas cosas. Por ejemplo, digamos que te den una noticia de una tragedia, de un hermano, o un amigo, o un familiar, o lo que sea. Tú sientes en tu corazón, un dolor. O cuando tú ves a tu amada caminando, ¿verdad? En el parque, tú dices: mira a mi esposa ahí, qué bien. O si una novia, todavía más intenso, porque uno cree, usted sabe, tiene como esa ilusión, esa cosa que todo va a ser perfecto, ¿verdad? Entonces dice: pero mira qué linda está ella bailando, ¿verdad? Y uno se siente, ¿verdad? Por eso es que el corazón era el centro de todo tipo de conversación, porque la gente creía que de ahí es que genera todo tipo de emoción y de conocimiento. El corazón genuinamente debe entenderse como el asiento de nuestros pensamientos, emociones y decisiones, o sea, el cerebro. Lebab está compuesto de dos letras hebreas, Lamed, que es como un cayado de un pastor, tiene siempre el símbolo de un cayado de un pastor, o un palo para agarrar las ovejas. Ustedes saben que el pastor tiene un palo que tiene una curva, más o menos, y con eso jala el cuello de la oveja, ¿verdad? Para donde él está. Y la otra letra es Beit, ¿verdad? Que es la puerta, es una puerta, tiene el diseño de una puerta de la casa. Y me llama mucho la atención que Lebab, que es corazón en hebreo, tiene estas dos letras que lo componen, que si ustedes la ponen juntas, es el que guarda, o el pastor de la puerta de tu casa, el que guarda tu casa. Y ustedes se leen en Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón entran las cosas. En tu corazón puede entrar algo, pero también puede salir algo. Es todo de tu corazón, es una puerta abierta. Y el Señor debe ser el guarda de tu corazón, ¿verdad? Para que Él solamente deje entrar lo que debe de entrar y deje salir solo lo que debe de salir. La Biblia dice que el corazón del hombre está corrompido por el pecado. Es el problema del corazón, ya está comprometido, ya está, en inglés se dice compromised, ¿verdad? Por eso es que nuestras decisiones son tan peligrosas, porque Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
el corazón, o lo más íntimo de tu interior, no el órgano, puede genuinamente engañarte a estar autoconvencido de una acción, incluso hasta justificarte. Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Óiganse, el mentiroso que es, se le llama, hay una palabra que es como un mentiroso que lo hace por costumbre ya. Compulsivo es la palabra, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, eso. Lo que ella dijo. No lo entiendo. Es bien difícil de decir, ¿verdad? Pero sí, es una persona que está compulsado, ¿verdad? Está tiene como ese deseo siempre de hablar mentiras, ¿verdad? Y aunque no lo necesita, va a hablar mentira. Aunque no lo necesite. Pero el mentiroso está tan convencido de su mentira que él mismo se la cree. Se la cree él mismo. Óigame, es una cosa increíble. Yo conozco mentirosos compulsivos, que son personas que siempre mintiendo, y uno no sabe, pero ¿por qué? Tú no necesitas mentir. Y verdaderamente porque ellos mismos se creen su propia mentira. ¿Por qué? Porque su corazón está ya corrompido. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Un corazón endurecido genera falta de arrepentimiento. Ustedes pueden ver el ejemplo del rey Saúl. Voy a hacer esto breve. Pero el rey Saúl en 1 Samuel capítulo 15 del 10 al 23, léanlo en su casa, los que están en Zoom también. Acusación a las circunstancias y a los demás, no toman la responsabilidad y falta de temor de Dios. Cuando un corazón está endurecido, no hay temor que valga. Y es triste. Pero ¿por qué es que se endurece el corazón ante la palabra de Dios? ¿Por qué es que una persona puede estar convencida de algo en su corazón? ¿Por qué es que el corazón se endurece tanto? Y no estamos hablando del órgano, estamos hablando de esto, porque todo empieza es aquí, hermano, en el cerebro. Todo está aquí. Y vamos a ver 4 razones por las cuales el corazón de una persona se puede endurecer. Razón número 1 es que la verdad aterroriza. La verdad nunca es agradable. Cuando yo supe que yo estaba destinado a ir al infierno sin recibir a Cristo como Salvador personalmente le voy a ser sincero, mi primera relación con Cristo fue por temor de ir al infierno. Usted le dice a sus hijos incluso, yo no quiero que tú te pierdas, te vayas al infierno. ¿Y qué es lo que está pensando el muchacho? Fuego. Entonces, él apresuradamente, o ella apresuradamente dice, yo voy a recibir a Cristo también, pero es porque no quieren ir al infierno. No hay una relación todavía, ¿verdad? Reconocer la verdad no es fácil, no lo es. Nadie desea saber la verdad, en especial cuando demuestra el error íntimo de la persona y que habrá un juicio por venir. La mentira dice lo que deseas oír y te da falsa tranquilidad. Nosotros siempre, nuestro cerebro está, hermano, diseñado para protegernos de todo mal. Oigan, todo mal, no estamos hablando del pecado, es mal hostil a mi cuerpo y a mi personalidad. Si digamos, por ejemplo, que el hermano Colón me agarra y me dice, mira, esa goma que tú compraste, a ti te engañaron. Es un ejemplo. Compraste una goma para el carro y ese tigre te engañó. ¿Ustedes saben lo que mi mente dice? Yo no puedo ser engañado, yo soy demasiado tigre para eso. Entonces, mi mente razona y me protege y me dice, yo no fui engañado. Digo yo, no, lo engañé yo a él, yo lo compré barato. ¿Ustedes me entienden? El asunto es que nuestro cerebro nos protege de todo tipo de daño, inclusive daño a nuestro ego. Por eso es que la verdad aterroriza y el corazón es endurecido. Razón número 2 es que tu identidad está ligada a tu razonamiento. Yo tengo que usar el ejemplo de una persona que ha seguido una falsa doctrina por muchos años. Diga la doctrina que usted quiera. Piénselo por un momentico. La doctrina que usted quiera, que es falsa, que no es de acuerdo a las Escrituras. Quizás usa la Biblia, pero es totalmente falsa. Sáquelo de ahí para que usted vea cómo usted puede. ¿Quién saca a una persona de un error doctrinal? Es imposible.
Nada más Dios lo saca. Es casi imposible, hermano. Es casi imposible. ¿Saben por qué? Porque todo lo que conoce, su ego y su carácter está identificado con lo que conoce. Ahí fue que nació, ahí fue que quizás vivió por muchos años en esa misma doctrina, por tantos años, le dedicó tanto tiempo. Es muy difícil porque mi carácter está ligado a mi pasado. La identidad del hombre está ligada al razonamiento, a ese razonamiento. Número 4, hablando de esto, de la razón número 3, es que es humillante admitir el pecado y el error. Muy, muy difícil. Nadie quiere reconocer su error, en especial delante de aquellas personas que le habían advertido. Como el ejemplo que está hablando del hermano Colón. Yo no le voy a... Si yo me doy cuenta que sí, que me robaron, que la goma estaba pichada, que la goma era vieja, yo no le voy a decir a Colón que a mí me engañaron. Yo no le voy a decir eso. Yo sigo de largo. Y después compro otro y digo, sí, pero yo la tengo guardada la goma. ¿Te entiendes? Lo que quiero decirle es que yo no voy a admitir que estoy en problema, que tengo un asunto. Incluso yo apuesto el doble al error. Y hay personas que tienen, muchas personas, tanto en la iglesia como en el mundo particular, caen en ese error, y es un síntoma que se llama, me voy a decir aquí, el síntoma de aversión a la pérdida. ¿Ustedes han oído eso? Es loss aversion syndrome. Loss aversion syndrome en inglés, síntoma de aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es un fenómeno con el que las personas perciben una pérdida real o potencial como psicológica o emocionalmente más grave que una ganancia equivalente. Le vamos a dar un ejemplo. Duele más perder $100 que recibir $100. Es más intensa la emoción de pérdida que de ganancia. Siempre es así. Siempre es así. Por ejemplo, hay muchas personas que han apostado todo su futuro de su seguro, del 401k. Ustedes saben lo que es un 401k. Este es el dinerito que tú guardas para tu alta edad, ¿verdad? Y han guardado todo ese dinero y han apostado en cuanto a las monedas cripto, ¿verdad? Bitcoin, etcétera. Y tuvo una subida espectacular. Moisés compró un palo incluso. No. Apostaron mucho a los Bitcoin. Y estaba a un punto donde estaba 66,000 por Bitcoin. Eso era increíble. Ojalá yo hubiera tenido 6 o 7, 8 de esos, ¿verdad? Ahí inmediatamente Ariel, vamos a comprar mi casa de una vez, ¿verdad? Pero en verdad hay mucha gente que ganaron, pero no mucha. En verdad son un número selecto. Lo que pasa es que son muy bocones. La boca de ellos es muy, muy alta. Entonces, gané, pero 10,000 personas perdieron. Siempre hay un perdedor. Siempre hay un perdedor. Por cada ganador, siempre hay 100 perdedores. Y nadie habla de los perdedores, habla nada más de los ganadores, ¿verdad? Apostaron a eso y ahora el Bitcoin está bajando como un camión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dicen ellos, los que guardan el Bitcoin? Eso va a subir. Eso va a subir, no, olvídate de eso, eso va a subir. Y sigue bajando como un camión. Eso va a subir, pero el hombre inteligente ya sacó su dinero. ¿Entiendes? Y le dice al que lo está guardando, guárdalo. Manténlo ahí, guárdalo. En la palabra que dicen es hold, en inglés, hold. Hermanos, es triste, pero eso es el síntoma de la aversión, de la pérdida. No quieren reconocer que han perdido todo su dinero. Búsquenlo en el internet para que ustedes vean cuánta gente se han suicidado después que supieron que todo su retiro, el dinero del retiro, lo perdieron apostando a estas monedas, que ellos ni siquiera entendían lo que era. Ellos no entienden ni siquiera del internet. Apenas saben ir a una página de internet, chequear su email y quieren poner dinero en Bitcoin. Tenemos otro ejemplo. Digamos, una hija. Yo tendría una hija. Digamos que yo tengo una hija. Ariel la quiere llamar Hazel. Yo no sé. Y mi hija viene con un novio y este novio es rarísimo. Digo yo, baby, Hazel, este muchacho no te conviene. Y ella dice, no, que es el hombre de mi vida. Porque, bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Uno forza y lo tiene que dejarlo. El golpe avisa. Entonces, después la veo que está toda amoretada y golpeada. Y yo le voy a preguntar, ¿qué te pasó?
¿qué le pasó a esta muchacha? ¿Por qué te golpearon tanto? ¿Y por qué que tú estás tan triste? ¿Verdad? Y le pregunto, ¿fue tu novio? Y ella dice, sí, pero él no es violento todos los días. O puede decir, él es un hombre bueno en su interior. O es que no lo conocen. Él me trajo flores incluso los otros días. Qué lindo. Sobrepasan las pequeñas cosas buenas que hace. Sobrepasa todo lo negativo. ¿Saben por qué? Porque no puede perder. Es imposible. Yo no puedo ser la perdedora. Y la justificación es, yo he invertido mucho tiempo en esta relación. O me lo dijeron, pero es muy vergonzoso echarme atrás. También, una de las excusas más grandes o justificaciones es, yo lo estoy transformando. Él se va a convertir un día, tú lo verás, con la oración de los hermanos se va a convertir. O es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ouch. Es muy penoso, pero es más fácil tolerar estar en un error que aceptar la culpabilidad y sentir el dolor de la pérdida. Número 4, razón número 4 y último, es que la verdad en general duele a nuestro ego. La verdad es como una aguja en la herida o antiséptico en la quemadura que duele mucho. Es necesaria, pero duele. Y última cosa es usar el ejemplo de el rey de Egipto. Siempre usamos un ejemplo bíblico de una persona que endurecido su corazón cayó a la ruina. Y ustedes tienen que leer ese libro de Éxodo. Yo no voy a leer el capítulo entero, no es posible, del libro entero, perdón, ni nada por el estilo, pero les voy a dar un resumen relámpago. El pueblo hebreo eran esclavos en la tierra de Egipto. Moisés, cuando niño, sobrevivió a una matanza que hubo por parte del rey de Egipto contra los hebreos. Matanza de los recién nacidos. Todos los que saben la Biblia saben eso. Los que no conocen esa historia, léanse el libro de Éxodo. Moisés entonces fue adoptado por la hija de Faraón. Moisés fue uno de los príncipes en Egipto hasta adulto, pero abandonó su puesto cuando mató a un egipcio y huyó. Entonces Moisés se casó y moró en el desierto por muchos años hasta que Dios lo llamó para liberar el pueblo hebreo de la mano dura de los egipcios. Entonces Moisés y su hermano Aarón fueron a presentarse delante del faraón para pedir la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud, pero Faraón rehusó todo avance de Moisés y aún rehusó conocer al Dios de los hebreos como alguien a quien se debía temer. Faraón fue testigo ocular de las tragedias, milagros que acontecieron en Egipto. 10 en total. Conversión del agua en sangre, invasión de ranas, piojos y mosquitos, moscas, pestes del ganado, úlceras, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, tinieblas y después la muerte de los primogénitos egipcios, inclusive su hijo. Y ninguna de estas cosas pudieron a convencer el corazón endurecido de Faraón, ninguna. Incluso la justificaba. Miren, hermano, él tenía unos magos que trataban de hacer lo mismo que hacía Moisés. Y uno dirá, wow, qué poder tienen. Pero son ineptos. Le voy a explicar por qué. Viene Moisés y con la vara de él la tira al suelo y se convierte en una serpiente. Y ellos hacen lo mismo, pero le sirven de comida a la culebra de Moisés. Después de ahí, Moisés convierte el agua en sangre y ellos hacen lo mismo. Abusador, yo lo que quiero es que tú conviertas el agua que está en sangre vuelta para agua. No me la convierta en lo malo que yo no quiero. Después los piojos. Yo también puedo traer piojos. Más piojos. Yo quiero menos. Son hechiceros ineptos. Inclusive es usado por el mismo Señor para traerle más plaga a un pueblo que está hastiado de las plagas. Uno no lo piensa mucho, pero es la verdad. ¿Verdad? Pero no, el corazón endurecido no razona, todo lo justifica. Y con todas estas plagas y todas estas cosas que él vio, no lo transformó. Quiero que sepan, hermanos, que las grandes maravillas visibles no pudieron cambiar el corazón de Faraón, tampoco van a cambiar el corazón de nadie ahora. Por eso Dios no hace milagros. ¿Para qué?
¿Ustedes creen que si Dios hace milagros visibles la gente se va a convertir? Se equivocan. No, es imposible, ¿verdad? Es más, Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Y nadie habla de eso. Dios lo endureció para mostrar su maravilla. Las señales no eran para Faraón. Faraón ya se iba a perder. Es para el pueblo israelita. Bueno, ellos no eran Israel en ese tiempo, eran los hebreos, pero Dios puede endurecer el corazón de una persona para ejercer su juicio. Y ustedes se lo leen eso en Éxodo 7:3-5. Perdonen, hermano, la tardanza. El ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, hermanos, la única forma de evitar un corazón endurecido es la siguiente: obedecer la palabra de Dios por encima del razonamiento de tu corazón. Tu corazón no es confiable para hacer ningún tipo de decisión. Tiene que ser la palabra de Dios el único compás de toda decisión, porque tu corazón está comprometido. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No el que quiere hacer lo que tiene su corazón, no. El que hace su ordenanza, su palabra, que obedece su palabra. Hermanos, con esto concluyo. Gracias por los 5 minutos de tiempo. Que el Señor les bendiga y nos guarde de tener un corazón endurecido. Pero también a los amigos que nos visitan, si tú no has recibido a Cristo como Salvador personal y te justificas diciendo que tú eres bueno, que tú no has hecho nada malo, que Dios está contigo, que tú y Dios son pana full, yo quiero que tú sepas que esa no es lo que dice la Escritura. Dios demanda de cada hombre que confiese que Jesús es el Señor y que reconozca que es pecador y necesita un Salvador. Querido amigo, que usted está presente, quizá no está visitando por primera vez en Zoom, dale tu vida a Cristo, no pierdas más tiempo, no te justifiques más. Dale tu vida a Cristo hoy. ¿Cómo hacerlo? Dice la palabra del Señor: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere de todo su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Así que terminamos en esta oración, y si hay un amigo aquí o en Zoom que quiera hacer esta oración para recibir a Cristo como Salvador personal, hágalo. Señor, te doy las gracias por Jesucristo y me reconozco pecador o pecadora. Sé que no he hecho lo bueno. He reconocido que yo necesito tu justicia y tu santidad, que necesito ser lavado de mis pecados porque yo no soy suficiente, que necesito estar en una congregación con mis hermanos, que necesito escuchar más de tu palabra, que necesito, Señor, que tú entres en mi corazón. Lléname de tu Espíritu, Señor, como dice tu palabra, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Te doy las gracias, Señor, y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.